La pregunta, ¿quién creó a Dios?, surge de la necesidad humana de encontrar un origen para todo. Esta pregunta asume que todo debe tener un creador, aplicando la lógica humana a lo divino. Sin embargo, la pregunta puede basarse en una premisa incorrecta sobre la naturaleza de Dios. La existencia de Dios podría trascender la necesidad de un creador, desafiando nuestra comprensión lineal de causa y efecto. Nuestra mente está condicionada por la experiencia del tiempo y la causalidad. Este condicionamiento nos lleva a buscar un creador para todo, incluso para Dios. Desmantelar esta ilusión es fundamental para comprender la realidad. La realidad trasciende los principios y los finales, superando nuestra percepción lineal del tiempo. Lo divino no debe entenderse como un objeto dentro del universo. Más bien, debe concebirse como el orden fundamental que subyace a la existencia del universo. Esta perspectiva altera la forma en que se plantea la pregunta sobre la creación. En lugar de buscar un creador externo, se enfoca en el orden inherente que permite la existencia. Lo divino se manifiesta como el principio organizador del cosmos. El mundo se percibe comúnmente bajo la premisa de que todo tiene un principio y una causa. Esta forma de pensar es fundamental para la comprensión de muchos fenómenos. Sin embargo, el pensamiento causal puede ser una limitación al explorar el origen último de la existencia. La búsqueda del origen último requiere trascender la lógica de causa y efecto. Adoptar perspectivas más amplias puede facilitar la comprensión de conceptos fundamentales. Antes de continuar, suscríbete a Poder Estoico para seguir despertando con nosotros y comenta: la eternidad no espera, simplemente es. Sigamos. La analogía del pez y el agua ilustra cómo nuestra experiencia limita nuestra percepción. Un pez, al vivir siempre en el agua, no puede comprender la existencia de la tierra seca. De manera similar, nuestra mente, inmersa en el tiempo, puede tener dificultades para concebir algo fuera de él. El tiempo es el elemento que define y estructura nuestra realidad. Nuestra comprensión está intrínsecamente ligada a la experiencia temporal. Por lo tanto, trascender la noción del tiempo representa un desafío conceptual. Dios no es simplemente un evento que ocurre dentro del tiempo. Más bien, Dios podría ser la condición subyacente que posibilita la existencia de cualquier evento. Esto significa que Dios es el fundamento sobre el cual el tiempo se desarrolla y se manifiesta. En esencia, Dios es la base esencial para la realidad temporal. La realidad se manifiesta como una red compleja, no como una secuencia lineal de causas y efectos. Cada elemento dentro de esta red está intrínsecamente ligado y depende de los demás. Esta interdependencia significa que ningún elemento existe de forma aislada. No se puede identificar un único punto de partida o primer eslabón que explique la totalidad de la red. La causalidad es, por lo tanto, distribuida y recíproca en lugar de unidireccional. Comprender esta red requiere un enfoque holístico que considere las múltiples influencias y conexiones. La atemporalidad implica la ausencia de progresión temporal. En un estado atemporal, la noción de un inicio pierde su significado inherente. Los conceptos de antes y después son relativos al flujo del tiempo. Fuera del tiempo, estas distinciones se desvanecen. En la ciencia, el tiempo sirve como referencia esencial al estudiar el movimiento. Sin embargo, la medición del origen del tiempo presenta un desafío inherente. No es factible utilizar el tiempo mismo como herramienta para medir su propio inicio. Este problema se asemeja a la dificultad de definir o probar la existencia de Dios. Ambas situaciones representan trampas lógicas donde la referencia es parte de lo que se intenta definir. Aplicar la lógica de causa y efecto presenta desafíos inherentes. Estos desafíos surgen al intentar relacionar causa y efecto con entidades preexistentes. La causalidad, por definición, implica una secuencia temporal donde la causa precede al efecto. Por lo tanto, no es lógicamente consistente aplicar este marco a algo que existe fuera de esta secuencia. Este enfoque puede llevar a paradojas o interpretaciones erróneas. Es crucial reconocer las limitaciones de la causalidad en ciertos contextos. La palabra Dios podría ser una descripción limitada de la realidad última. Lo divino puede entenderse como el orden fundamental que permite la existencia del tiempo. Este orden también podría ser la base de la razón y el entendimiento. Por lo tanto,
Dios podría ser el principio organizador del universo. Esta perspectiva ofrece una visión más amplia y abstracta de lo divino. Lo divino se concibe como algo que siempre ha existido. No es una entidad que fue creada en un momento específico. La interrogante sobre el origen de Dios refleja inquietudes humanas. Estas preguntas revelan miedos y deseos inherentes a la condición humana. La pregunta, ¿quién creó a Dios?, implica una suposición sobre el origen. Se asume que todo debe tener una causa o creador. Esta idea es una proyección de nuestra experiencia temporal y limitada. En realidad, no todo necesariamente requiere un origen. El cerebro humano está inherentemente programado para identificar patrones. Esta programación se centra en la búsqueda de relaciones de causa y efecto. La identificación de patrones de causa y efecto es fundamental para la supervivencia. Sin embargo, esta búsqueda de patrones puede limitar la comprensión. Específicamente, puede restringir la comprensión de conceptos que son atemporales. La mente humana tiende a procesar la información de forma lineal. Este pensamiento lineal implica la identificación de principios y finales definidos. Sin embargo, la existencia podría operar bajo un modelo circular. En este modelo circular, no hay un inicio o fin claramente discernible. Dios no debe ser concebido como un evento singular en el tiempo. Más bien, Dios representa la condición fundamental que hace posible la existencia de eventos. Esta perspectiva trasciende la visión de Dios como un mero participante en la historia. En cambio, lo presenta como el sustrato sobre el cual se desarrolla toda la realidad temporal. Por lo tanto, Dios es la base que permite que los eventos ocurran y tengan significado. La afirmación central es que Dios no es simplemente un componente del universo. Más bien, Dios es el fundamento sobre el cual toda la existencia se construye y se sostiene. Esto implica que la existencia de todo lo demás depende de Dios. Dios es la base esencial para la realidad. No es un elemento adicional, sino la condición previa para que cualquier cosa exista. Por lo tanto, la comprensión de Dios es fundamental para entender la naturaleza de la existencia misma. La causalidad se concibe como una red interconectada, no como una secuencia lineal. Esta perspectiva desafía la idea de un único punto de origen o primer eslabón. En una red causal, los eventos se influyen mutuamente de manera compleja. Cada evento es tanto causa como efecto, dependiendo del punto de vista. Poderoso estoico, si has llegado hasta acá, déjamelo saber en los comentarios escribiendo: despierta, tú eres parte de lo eterno. Continuemos. No existe una jerarquía clara de causas y efectos, sino una interdependencia. Comprender la causalidad como una red permite analizar sistemas complejos de manera más integral. El instinto de buscar un origen para todo es característico de seres que experimentan el tiempo. Esta percepción lineal del tiempo influye en la forma en que entendemos la causalidad. La necesidad de encontrar un antes y un después surge de nuestra existencia temporal. Criaturas atemporales podrían no compartir esta necesidad de rastrear orígenes. La experiencia del tiempo moldea nuestra comprensión del mundo y sus causas. Por lo tanto, el instinto de buscar un origen está intrínsecamente ligado a nuestra condición temporal. En la atemporalidad, las nociones convencionales de antes y después se disuelven. El tiempo lineal, con su secuencia de eventos, deja de ser una referencia válida. Los conceptos de pasado, presente y futuro convergen en un único punto. La causalidad, tal como la entendemos, se desdibuja en este estado. Por lo tanto, la experiencia se libera de las restricciones temporales habituales. El tiempo, como concepto fundamental, presenta desafíos únicos para su medición. No es factible utilizar el tiempo mismo como herramienta para medir su propio origen. Esta limitación surge de la naturaleza circular y autorreferencial del tiempo. Medir el origen del tiempo requeriría un punto de referencia externo al propio tiempo. La ausencia de tal punto de referencia hace que la medición del origen del tiempo sea inherentemente imposible. La concepción tradicional de Dios como un ser en el tiempo es limitada. Una perspectiva alternativa define a Dios como el orden fundamental. Este orden es la base que posibilita la existencia y la comprensión del tiempo. En esencia, Dios no es un ente temporal, sino la estructura que permite la temporalidad. La premisa central es que la existencia de la razón tiene una causa fundamental. Esta causa se identifica como Dios, el Ser Supremo.
Por lo tanto, Dios es la razón última de que la razón exista. Implica que la capacidad humana de razonar deriva de una fuente divina. Esta perspectiva establece una conexión entre la razón y la fe. La ley divina actúa como el principio fundamental que permite que la inspiración se manifieste. Esta ley no es la chispa inicial, sino el marco que posibilita el encendido de esa chispa. Es la condición subyacente que hace posible la creación y la innovación. Por lo tanto, la ley divina es esencial para que la inspiración cobre vida y se convierta en realidad. La ilusión de control surge del deseo humano de comprender y dominar lo desconocido. Este deseo se manifiesta en la búsqueda de respuestas a preguntas fundamentales. Una de estas preguntas es sobre el origen de la creación, como ¿quién creó a Dios? Esta pregunta refleja la tendencia a aplicar la lógica humana a conceptos infinitos. La pregunta sobre el creador de Dios es una expresión de la necesidad de controlar y definir lo incomprensible. La pregunta sobre el infinito revela un temor inherente. Este temor surge de la incomprensibilidad del concepto. El infinito desafía nuestra capacidad de comprensión finita. Para mitigar este temor, buscamos hacer el infinito manejable. Esta necesidad de control se manifiesta en intentos de definirlo. Al definirlo, intentamos limitar su alcance y hacerlo comprensible. Nuestras mentes están inherentemente programadas para comprender el mundo a través de la causalidad. Esta programación causal implica que buscamos relaciones de causa y efecto en todo lo que observamos. La causalidad nos ayuda a predecir eventos y a entender cómo funcionan las cosas en el tiempo. Sin embargo, esta misma programación puede dificultar la comprensión de conceptos que son atemporales. Los conceptos atemporales no están sujetos a las leyes de causa y efecto que rigen nuestra percepción cotidiana. Por lo tanto, la programación mental hacia la causalidad presenta un desafío para comprender la atemporalidad. El lenguaje, intrínsecamente ligado al tiempo, presenta desafíos al intentar describir conceptos atemporales. Su estructura y vocabulario están diseñados para comunicar experiencias secuenciales. Esta limitación dificulta la expresión de ideas que trascienden la noción del tiempo lineal. La naturaleza temporal del lenguaje puede ser inadecuada para capturar la esencia de la existencia temporal. Por lo tanto, la descripción de lo atemporal requiere un uso creativo y consciente del lenguaje. La divinidad puede trascender las leyes convencionales de causa y efecto. Esto implica una existencia que no está limitada por las relaciones causales. Lo divino podría operar fuera de la secuencia lineal de eventos. Esta perspectiva sugiere una realidad donde la causalidad no es la única fuerza gobernante. Por lo tanto, lo divino podría manifestarse independientemente de las limitaciones físicas. Dios trasciende la existencia material y las limitaciones del universo. No se puede confinar a Dios dentro de las dimensiones físicas o conceptuales. La naturaleza de Dios es fundamentalmente diferente a la de los objetos creados. Dios es el creador y sustentador del universo, no un componente dentro de él. La totalidad se refiere a la suma completa de todo lo que existe. En este contexto, Dios podría ser conceptualizado como esa totalidad. Esta perspectiva sugiere que Dios no es una entidad separada. Más bien, Dios es el universo y todas sus leyes inherentes. Todas las leyes naturales fluyen de esta totalidad divina. Por lo tanto, Dios es la fuente y la esencia de toda existencia. La conciencia universal se manifiesta a través de la existencia de Dios. Dios representa la capacidad del universo para reconocerse a sí mismo. Este reconocimiento implica una comprensión intrínseca de su propia naturaleza. La conciencia de Dios es, por lo tanto, la autoconciencia del universo. El universo se experimenta y se entiende a sí mismo a través de esta conciencia divina. Lo divino se manifiesta como la lógica inquebrantable que sustenta la existencia. Esta lógica es inherente y fundamental para todo lo que existe. Implica un orden y una coherencia intrínseca en el universo. Esta lógica divina es la base de la realidad. La existencia se rige por principios lógicos inmutables. Lo divino se revela a través de esta lógica omnipresente. Dios es el fundamento eterno de toda existencia. Él es el origen inmutable de todo lo que es. Todo se manifiesta a través de su principio eterno. Este principio es la base de la creación y el desarrollo. Su naturaleza eterna asegura la continuidad y el orden. Por lo tanto,
Todo despliegue se deriva de su esencia divina. Esta visión no empequeñece a Dios. Más bien, revela una comprensión más rica y completa. Implica una perspectiva más profunda de lo divino. Sugiere una apreciación aumentada de la naturaleza de Dios. Fomenta una conexión más significativa con lo trascendente. Invita a explorar la divinidad con mayor entendimiento y respeto. La búsqueda de Dios refleja un deseo profundo de entendimiento. Este anhelo es inherente a la condición humana. La pregunta sobre Dios es una manifestación de esta búsqueda. Comprender a Dios implica comprender el universo y nuestro lugar en él. Este anhelo impulsa la filosofía, la religión y la ciencia. La búsqueda de Dios es, en esencia, una búsqueda de significado. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Comparte esto y despierta a otros poderosos estoicos. Hasta la próxima.